En esta diapositiva nos están mostrando el cromosoma de E. coli y en él hay algunos de los 4000 genes que tiene el genoma de E. coli. Por eso se dice que es un mapa parcial del cromosoma de E. coli. Es decir, en el DNA están señalados algunos genes que están involucrados en la replicación del DNA o en la reparación de mutaciones que se producen en el genoma de E. coli. Entonces, por ejemplo, algunos de los genes señalados aquí. Está el gen POLA. Los genes están descritos en minúscula y en itálica. Y ese gen codifica para la DNA polimerasa 1. Ahora, nos dicen en el texto, si yo escribo Pol A con P mayúscula, no en itálica, entonces estoy diciendo que eso no es un gen, sino que es la proteína Pol A, que es codificada por el gen POLA, gen que sí se escribe en itálica. Otro ejemplo importante que nos mencionan en el libro, el DNAG, el gen DNAG, codifica para la proteína primasa, que es la enzima, la RNA polimerasa que nos sintetiza los primers. Pero si yo quiero escribir la proteína, entonces escribo DNAG con D mayúscula, no en itálica. Entonces ahí en ese caso no estoy diciendo que es el gen DNAG, sino que es la proteína codificada por el gen DNAG, pero la tengo que escribir con D mayúscula y no en itálica. Otro ejemplo, la ligasa, que es la que nos une los fragmentos de Okazaki, pero después de que se ha quitado el primer. Otro ejemplo de gen, el gen HUMU C y D, que es el gen que codifica para la DNA polimerasa 5. El gen DIMB, escrito en itálica, que es el gen que codifica para la DNA polimerasa 5. El gen POL-C o DNA-E, que es el gen que codifica para la DNA polimerasa 3, que es una de las enzimas más importantes durante el proceso de replicación. El gen POL-B, que es el gen escrito en itálica que codifica para la DNA polimerasa 2. Entonces, aquí están genes que participan en genes que codifican para proteínas que participan en el proceso de replicación y en los procesos de reparación de mutaciones que veremos luego. Aquí están mapeando el sitio de origen de la replicación y aquí están mapeando el sitio donde puede terminar la replicación, el TER, el sitio de terminación de la replicación. E. coli tiene un virus que es el Fago T4, que es un virus que tiene cabezas y que tiene colas. Entonces nos dicen que por las colas el virus se une a la membrana de E. coli, contrae la cola y al contraer la cola inyecta el DNA a la bacteria, a la E. coli. Entonces aquí nos están mostrando el genoma del bacteriófago T4 y nos dicen es un bacteriófago que tiene alrededor de 170.000 pares de bases y nos muestran que aquí también hay un mapa parcial de algunos de los genes que están relacionados con la codificación de proteínas que participan en el proceso de replicación del DNA del virus. Entonces, por ejemplo, nos mencionan en el libro el gen 30 que codifica para la DNA ligasa, el gen 43 que codifica para la DNA polimerasa, pero el genoma del virus también codifica para topoisomerasas, para proteínas de unión ADN de cadenas sencillas, para helicasas, para primasas, para enzimas que modifican nucleótidos, para el gen 45 codifica para el anillo que le aumenta la procesividad a la DNA polimerasa.
surgen algunas preguntas. Entonces, los DNA se deben separar, se forma una horquilla. Entonces, en la horquilla una cadena está en dirección 5', 3', una plantilla, y la otra plantilla está en dirección antiparalela. Entonces se preguntan cómo se hace para sintetizar el DNA complementario a cada una de esas plantillas si las plantillas están en forma antiparalela. Entonces nos dicen, aquí la horquilla se está desplazando en esta dirección, es decir, de izquierda a derecha, y aquí la polimerización se está haciendo 5', 3', es decir, la dirección de la polimerización coincide con la dirección de separación de las cadenas. Por lo tanto, esta cadena que se está utilizando sobre esta plantilla se puede sintetizar de manera continua. Pero aquí, entonces, hasta aquí se había separado la horquilla, se sintetizó esta cadena de DNA en esta dirección, ya no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, pero las cadenas se siguieron separando, es decir, este segmento de la plantilla está sin sintetizarle su cadena complementaria, entonces tiene que volver a empezar nuevamente la síntesis, se tiene que sintetizar un primer y posteriormente la DNA polimerasa tiene que agregar nucleótidos. Entonces, por este fenómeno, una cadena se dice que se sintetiza de manera continua y la otra discontinua. ¿Por qué? Porque la separación de las cadenas va de izquierda a derecha, pero la polimerización de esta cadena, la cadena que se sintetiza discontinua, la polimerización va de derecha a izquierda. Cuando la dirección de polimerización es opuesta a la dirección de separación de las cadenas, la cadena se tiene que sintetizar de manera discontinua. El hecho de que esta cadena se sintetice de manera discontinua lo descubrió Okazaki al hacer marcaciones con timina, que tiene hidrógenos radiactivos con tritio. Entonces se encontró que si se detenía la replicación, entonces se encontraban que fragmentos pequeños estaban marcados radioactivamente, pero que si posteriormente se dejaba continuar la replicación ya con nucleótidos sin tritio, entonces que estos pequeños fragmentos marcados radioactivamente se unían entre sí para formar cadenas continuas. Entonces, en el proceso de replicación, entonces se forma una horquilla. ¿Por qué? Porque se separan las cadenas, se sintetiza una cadena en forma continua. Cuando la horquilla se había separado en este lugar, entonces se sintetizó un primer, se agregaron nucleótidos, pero las cadenas siguieron separándose por acción de una helicasa. Los primers son sintetizados por una enzima que es una primasa, que es una RNA polimerasa. Por eso estos nucleótidos naranjas son ribonucleótidos, no son desoxirribonucleótidos. Para llenar este fragmento, entonces tiene que nuevamente sintetizarse otro primer por la RNA polimerasa y posteriormente se agregan nucleótidos por la DNA polimerasa 3. Entonces queda un fragmento de Okazaki seguido de otro fragmento de Okazaki, donde el inicio, el extremo 5' de los fragmentos de Okazaki, lo que hay son primers. Estos primers tienen que ser quitados, se quitan por la acción exonucleasa 5', 3' de la DNA polimerasa 1. Finalmente nos queda un nick, y ese nick es sellado por unas enzimas que son las enzimas ligasas. Aquí en esta figura nos están mostrando el mecanismo de reacción de la DNA ligasa. Entonces nos dice, primero hay ligasas como la ligasa del bacteriófago T4 y las ligasas de los eucariotes, y la otra son las ligasas de E. coli. Entonces la enzima ligasa tiene una lisina. La enzima ligasa, lo primero es que se adenila la enzima, se adenila, es decir, a la lisina se le pega una adenina monofosfato. Eso es adenilar la enzima. Ahora, la adenilación en el fago T4 y en los eucariotes se hace a partir
de ATP, es decir, a partir del ATP se toma el AMP que se le va a pegar a la enzima. Entonces se libera un grupo pirofosfato, tanto en T4 como en los eucariotes. La adenilación en E. coli no se hace a partir de ATP, se hace a partir de del dinucleótido de nicotinamida y adenina. Entonces, a partir del NAD se saca el AMP que se le va a pegar a la enzima. Entonces, lo que sobra es nicotinamida mononucleótido porque el AMP quedó pegado a la enzima. Una vez la enzima está adenilada, entonces la enzima lo que hace es que adenosina monofosfato se lo transfiere al extremo 5' del NIC. En el NIC, ¿qué es lo que falta? Un enlace fosfodiéster. Entonces, en el NIC hay un extremo con el OH3' y el extremo 5' tiene un grupo fosfato. Entonces, lo que se tiene es que formar un enlace entre este oxígeno y este fósforo. Entonces, se le pega el AMP al extremo 5'. ¿Para qué? Para volverlo susceptible de que tenga ataques nucleofílicos. ¿Quién hace el ataque nucleofílico? El oxígeno del extremo 3' del NIC hace el ataque nucleofílico al fosfato del extremo 5' del NIC y se forma un enlace covalente entre este oxígeno y este fósforo, restableciéndose el enlace fosfodiéster, desapareciendo el NIC, y se rompe el enlace entre el extremo 5' y el AMP, liberándose AMP y resolviéndose la interrupción, la falta del enlace fosfodiéster, o que aquí llaman NIC.